Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, estamos en otra edición de H y Machete en este ciclo de entrevistas que estamos haciendo con expertos y expertas sobre, bueno, lo que ha sucedido en Venezuela desde el 28 de julio. Y hoy estamos acá con un entrevistado que, bueno, es un amigo de la casa, Juan Manuel Trac. Juan Manuel es sociólogo de la Universidad Católica Andrés Bello, aparte es doctor en procesos políticos contemporáneos de la Universidad de Salamanca y es experto también en análisis de datos. Bienvenido, Juan Manuel. Hola Mariana, muy buenos días de este lado. Gracias, muy agradecido y honrado por la invitación y bueno, aquí estamos para conversar. Vale, buenísimo. Juan Manuel, ¿por qué nos estamos reuniendo hoy aquí? Y también para poner un poco en contexto a la audiencia. Y es que después de la crisis, después del 28 de julio, perdón, a raíz de la publicación del informe del Centro Carte, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, él planteó una reforma del proceso, perdón, de la ley de procesos electorales. Específicamente lo tengo acá, lo que dijo el presidente de la Asamblea Nacional para evitar o a prohibir la participación en futuras elecciones de fascistas y también para que ningún extranjero pueda pronunciarse sobre los comicios que se realizan en en Venezuela, en nuestro país. Esto fue en el mes de agosto, ya en el mes de octubre, el 1 de octubre, en la sesión de la Asamblea Nacional, el presidente de la Asamblea planteó de este paquete de leyes donde se va a abarcar tanto la ley de procesos electorales como la ley de partidos políticos, hacer una reforma en estas leyes y también se estableció ya en la Asamblea Nacional una comisión que se llama la Comisión Especial para la Revisión de las Normas y Leyes sobre los procesos electorales, donde, bueno, el 18 de octubre, si no mal no recuerdo, ya se empezaron a recibir las propuestas en esta comisión. Se han recibido hasta el momento unas más de 100 propuestas de los partidos políticos que están en el Parlamento en este momento. Son unas propuestas bien variopintas, van desde, bueno, la condena a las expresiones fascistas, abarcan temas como el financiamiento a los partidos políticos por parte del Estado, habla también sobre limitar la participación en los comicios regionales de cara al 2025 de las organizaciones que no participen en otros procesos, etcétera. Está bien variadas estas propuestas que han hecho los partidos políticos y precisamente por esto te queremos invitar hoy, Juan Manuel, para hablar de esto, para entender un poco más. Y esto porque los sistemas electorales no son neutrales. Los sistemas electorales tienen una influencia directa en la política, en la forma como son elegidos los candidatos, las candidatas que después van a ejercer eh, cargos al año que viene. En el caso del 2025 hay unas mega elecciones donde también se van a renovar tanto las autoridades de los cuerpos legislativos, todos los órganos colegiados, también gobernadores y alcaldes. Y precisamente por eso quería preguntarte, JM, lo primero, ¿cómo han sido estos cambios en el sistema electoral en Venezuela, teniendo en cuenta que en el 2009 hubo ya una nueva ley del sistema electoral? ¿Cómo han sido los cambios? ¿Cuál ha sido el objetivo de estos cambios, de estas reformas en el proceso electoral? ¿Y por qué justo ahora el presidente de la Asamblea Nacional trae nuevamente este tema? Sí, mira, bueno, la propuesta de reforma a los diferentes instrumentos legales que rigen el sistema electoral venezolano es una respuesta evidente a lo ocurrido el 28 de julio. Empezamos por contextualizar el tipo de régimen político, que es un régimen autoritario competitivo. En este tipo de régimen se simula o se hacen elecciones con el objetivo de tratar de legitimar el acceso o el mantenimiento del poder. Pero esto no, a diferencia de la democracia, en los sistemas autoritarios, el sistema electoral y en las condiciones en las cuales se compite electoralmente se manipulan, se tuercen de tal manera que lo que se pretende es garantizar que el partido del poder se mantenga en el poder. En lugar normalmente de eh,
recurrir al fraude, como ocurrió el 28 de julio, antes el gobierno había construido un sistema electoral en el cual las condiciones previas a la elección y la reacción de la oposición a esas condiciones le garantizaban la victoria. La reforma del 2009, sobre todo en temas de representación proporcional del sistema electoral venezolano, llevaba a sobrerepresentar a la mayoría que circunstancialmente tenía el PSUV. En 2015, esa reforma de ley se le revierte al gobierno y por eso la oposición, con 55% de los votos, saca 66%, 64% de los escaños. Entonces ahí ya tenemos que ese sistema electoral que servía para cuando Chávez estaba vivo y podía arrastrar las mayorías, ya no le servía al oficialismo y tanto así que en 2020 la elección se hace con un sistema electoral impuesto por el Tribunal Supremo de Justicia y en el cual la oposición no participa. La asamblea que está hoy, presidida por Jorge Rodríguez, es el resultado de un sistema que no está en la Constitución y de una elección en la cual participó unos supuestos opositores que son los que traen la mayoría de estas propuestas ahora en la Asamblea Nacional. Entonces, el sistema electoral, en este caso, no está para ponerse de acuerdo en cómo repartimos el poder, cómo distribuimos el poder, cómo resolvemos el problema que es decidir sobre quién manda, que es lo que haría en una democracia, con unas reglas claras, sino que el sistema electoral en Venezuela está diseñado para que el gobierno siempre gane. Y como esta vez no le funcionó ese diseño, ahora lo quiere reformar. Es decir, todo lo que había construido el gobierno, sobre todo desde que Jorge Rodríguez estuvo en el CNE por allá en 2004. Recordemos que Jorge Rodríguez había sido vicepresidente y luego presidente del Consejo Nacional Electoral. Y luego de eso, durante el mandato de Tibisay Lucena, tuteló constantemente al CNE. Había construido un sistema basado en que la oposición no participara o fuese fragmentada. Ese sistema, vamos a llamarlo así en términos coloquiales, ha sido adoptado por la oposición y al adoptarlo ha, lo ha revertido en contra del gobierno. Y eso es lo que ha pasado el 28 de julio. Entonces, ¿qué era lo que esperaba el gobierno y Jorge Rodríguez como jefe de campaña de Maduro en ese momento? Esperaba que la oposición se retirara, boicoteando toda posibilidad de postulación de María Corina o sus sustitutos, boicoteando la postulación de los partidos políticos, cooptando o judicializando los partidos políticos. Todo eso que ocurrió antes del inicio de la campaña electoral tenía como finalidad que la oposición hiciera lo que hizo en 2018. Yo así no fue. Pero María Corina y la plataforma unitaria decidieron, ¿sabes qué? Yo sé que tengo la mayoría, no importa quién nace. Y tanto así que Edmundo González Urrutia, que a nadie lo conocía hasta marzo, nadie sabía de su existencia, nadie sabía que era directivo de la mesa de la unidad, de la tarjeta de la mesa de la unidad, obtuvo el 60 y tanto por ciento de los votos con las actas validadas y auditadas por el propio sistema del CNE. Entonces, en ese contexto, la reforma lo que busca es eliminar o limitar la participación de quienes son una amenaza real en términos electorales para el gobierno. Es decir, una oposición articulada alrededor de un posible cambio. Entonces, la reforma del sistema electoral apunta a la limitación del pluralismo político. Cuando tú incorporas dentro de las propuestas eh, estas frases del fascismo, lo que estás es generando o legalizando la arbitrariedad. Porque ¿quién dice que es fascismo? ¿Quién decide que alguien es fascista? O como dice aquí en una de las reformas que tiene que ver con la de los partidos políticos, se dice que prohibición a los miembros de ONG participar en actividades políticas, autoridades partidistas y disolución de los partidos cuando sus dirigentes de autoridades nacionales se expresen contrarios a los intereses nacionales.
¿Qué son los intereses nacionales? Los del gobierno, los del chavismo. Entonces ahí tenemos un problema de quién interpreta qué es interés nacional, decía, contra los héroes patrios. ¿Quiénes son los héroes patrios? Chávez, que si no se puede hablar mal de Chávez, diría nuestro señor del Mazo Dando. Es decir, tenés una ley o un conjunto de leyes que están buscando, eh, vamos a llamarlo, formalizar la arbitrariedad de decidir quién puede participar o no. El gobierno necesita simular que hay elecciones. Es decir, no puede darse el lujo de ser un régimen militarista, como lo fue Pinochet, o como lo fue Batista, o como lo fue, o un régimen de partido único, como lo es el Partido Comunista Cubano. Esos sistemas autoritarios cada vez tienen menos legitimidad en el mundo, necesita, por su propia naturaleza, es una revolución popular, decir que ha ganado elecciones. Y esta vez no puede decir que las ganó y, por lo tanto, primero, se robó la elección, eso es lo que ha hecho, se ha robado la elección. Ha mentido sistemáticamente sobre los resultados, ha negado las evidencias que su propio sistema electoral, que ellos mismos han construido en los últimos 20 años, ha negado las evidencias que comprueban que perdieron la elección. Y ahora quieren hacer una reforma en donde el objetivo es blindar al partido de gobierno contra toda incertidumbre que proviene de la elección. Es muy cómodo tener partidos como el de Timoteo Zambrano, que dice cualquier cosa para quedar bien con el gobierno. Muy cómodo tener una oposición como la Acción Democrática Intervenida de Bernabé Gutiérrez, que van a estar dispuestos a apoyar locuras como estas para mantener unas pequeñas cuotas de poder. No, que ni siquiera es poder, son beneficios. Poder no tienen, ellos no tienen poder, porque el día que el gobierno no les sirva, pasará como le pasó a Tellichea, para la cárcel, ahí van, para el bote, ¿no? Entonces, ellos son simplemente payasos del circo, pero que están llevando estas propuestas simulando pluralismo. O sea, su rol de estos grupos, grupúsculos no oficialistas, porque opositores no son, es decir que hay un pluralismo. Mira, aquí están 30 partidos que no representan ni el 2% de la población llevando unas propuestas electorales. En un sistema electoral democrático, en un sistema político democrático, esos partidos hubiesen perdido el registro por falta de votantes. Así de simple, si Y no llegan precisamente, ujú, al precisamente mínimo. Sí. por eso que comentas, te quería preguntar, porque ya en el 2010 hubo una reforma parcial de la ley de partidos políticos. No sé si estoy equivocada, pero esto es una ley que es de la Cuarta República y ahora se hizo una reforma parcial de esta ley y ya los partidos políticos advertían, los de la plataforma unitaria, los partidos democráticos advertían que era una gran camisa de fuerza para su acción política en términos de financiamiento, en términos estatutarios y precisamente entre los paquetes de leyes, porque hemos visto la Asamblea Nacional habla de de estas nuevas leyes. Uno tiene que ver con los temas de los partidos políticos, el sistema electoral, perdón, los partidos políticos. Ayer se aprobó un informe de una comisión especial sobre el caso de Citgo, que básicamente dice que hay que judicializar a todos los partidos políticos que participaron en todo lo que fue todas las operaciones sobre Citgo durante el gobierno interino. Precisamente, ¿qué rol juega también esta modificación de esta ley de partidos políticos, teniendo en cuenta, uno, estos partidos de los que hablas, que básicamente son unos partidos que son instrumentalizados para mostrar cierta pluralidad? ¿Y qué pasaría con partidos que ya están judicializados? ¿Qué pasaría, por ejemplo, con la plataforma unitaria que tiene una tarjeta que es la de la MUD con la que se participó en el año 2015? ¿Cuál sería la intención de promover una reforma específicamente en esta ley? Y, bueno, es la reforma de la limitación, como te decía, de este pluralismo. Los regímenes políticos los podemos clasificar
según el nivel de pluralismo que hay por la competencia en el poder. Entonces, el objetivo del gobierno es reducir el número de competidores reales, simulando legalidad, porque esa es la otra, ¿no? Hay una simulación de legalidad. Es que esto es legal. Claro, es legal en tanto en cuanto hay una asamblea de dudosa legitimidad, porque la asamblea de 2020 tiene una dudosa legitimidad, compuesta 93% por oficialistas y 7% por partidos que no se oponen al gobierno. Es decir, que cuando hay una ley, salvo el Partido Comunista, que lo judicializaron, ninguno de los otros partidos se opone realmente al gobierno. El único partido de la Asamblea Nacional actual que se opone al gobierno es el Partido Comunista, el cual ahora son perseguidos políticos también. Entonces, la reforma, la anterior, lo que hacía era dificultar el trabajo de los partidos políticos. La reforma anterior era generar más obstáculos al trabajo de los partidos políticos sin eliminar a los partidos políticos. La reforma actual ya va a la búsqueda de legalizar la prohibición de ciertos partidos políticos a partir de unas categorías políticas ambiguas, y obviamente que favorecen los intereses del partido de gobierno. Entonces, fíjate cómo ha mutado, en este caso, el tema del sistema de partidos, la ley sobre partidos políticos anterior, que respondía a la coyuntura de un Chávez vivo y popular, eh, en donde todavía los partidos políticos tenían actividad, era dificultar la actividad de los partidos políticos, más no eliminar a los partidos políticos. Ahora, la situación en la que Maduro ha perdido unas elecciones de calle, con partidos judicializados, con tarjetas robadas, con prohibiciones de candidatos, con un candidato desconocido, en las peores condiciones y ha perdido una elección de calle. Entonces el objetivo es generar un nuevo sistema electoral en donde solo compitan ellos y bueno, en dos o tres partidos que simularán que son opositores, pero si uno escucha los discursos de estos actores, bueno, son discursos propios de actores del gobierno. Entonces, ese es el objetivo con esta reforma y la diferencia entre la reforma del 2010 y la de ahora es una que dificulta el trabajo de los partidos, lo cual ya era malo de por sí, a una peor que es limitar y prohibir la existencia de partidos que pudieran hacerle una competencia real, como ha ocurrido al gobierno. Sí, precisamente, Juan Manuel, para ir cerrando la conversación, porque mencionabas algo que me pareció clave, que son estos partidos que simulan pluralidad, simulan legalidad. Y precisamente estaba leyendo las propuestas y buena parte de las propuestas que hicieron en esta comisión especial que está promoviendo esta reforma, que vienen de estos partidos políticos, tienen que ver con el financiamiento, con que se permita el financiamiento por parte del Estado, porque en la ley actual no se permite el financiamiento por parte del Estado. Entonces, básicamente, entendiendo un poco lo que estás diciendo, no solamente es institucionalizar de alguna forma, es legalizar la falta de pluralidad y al mismo tiempo que el gobierno, si decide o no incluir, o la Asamblea Nacional decide incluir esta propuesta de que los partidos políticos puedan ser financiados del Estado, desde alguna forma ya sería eh, una institucionalidad paga, ¿no? Sobre estos partidos políticos que simulan democracia. No sé si es un análisis errado ahora, pero vemos qué va a pasar con estos partidos, con estos pocos partidos que efectivamente puedan acceder a este financiamiento por parte del Estado. Sí, sí, ahí hay un tema de fondo y que además los deja en evidencia de cuáles son sus intereses reales. Tenemos una constitución en 1999 que quitó el financiamiento público a los partidos políticos. El objetivo de esa reforma era precisamente debilitar la capacidad de movilización de los partidos salientes, Acción Democrática, PP y Proyecto Venezuela, en ese caso que fue el segundo en el 99, al reformar al cambiar, no reformar, al cambiar la constitución en el 2000,
bueno, se deja de tener el financiamiento de los partidos políticos, como tradicionalmente se había tenido en Venezuela, y el partido de gobierno, que era el MBR en su momento y posteriormente sería el PSUV, bueno, tenían la mayoría de la institucionalidad del Estado en los diferentes niveles de gobierno, lo que le permitía usar recursos públicos para fines electorales. Gran parte del ventajismo que gozó Chávez y Maduro hasta 2013 viene precisamente de esa situación, de que los partidos de oposición no tienen financiamiento y han perdido además la mayoría de los espacios de poder frente a un PSV expansivo, que además con una renta de $100 el barril o $90 el barril en aquella época de bonanza, bueno, podían financiar neveras, cocinas, todo. Es decir, recordemos que el clientelismo de Chávez era un clientelismo saudita, ¿no? Regalaban casas, regalaban carros, regalaban cualquier cantidad de cosas. La reforma que se propone hoy no va en el sentido de rescatar lo que teníamos en el 99. La reforma que proponen estos partiditos es que ellos por sí mismos no tienen capacidad de financiamiento, no tienen ni siquiera cuadros suficientes para tener testigos en todas las mesas electorales. No tienen organización. Entonces, estos dirigentes, que son partidos de maletín, la mayoría de ellos, lo que están buscando es un sueldo. O sea, no es el financiamiento público de la política como ocurre en México, en donde se distribuyen los recursos para las elecciones mediante fórmulas que todo el mundo está de acuerdo y hay debate público en el INE sobre cómo es la distribución de los recursos, de tiempos de televisión, cuánto del presupuesto va para formación de mujeres, cuánto va para formación de jóvenes. Es decir, hay una estructura además de cómo se debe gastar el dinero, cómo está etiquetado el dinero que te da el Estado para hacer política. Yo estoy de acuerdo con el financiamiento público de los partidos políticos, pero no así como están proponiendo ellos. Ellos lo que quieren es tener una prebenda, ¿no? ¿Para qué? Para poder sobrevivir sabiendo que no tienen arrastre electoral. Porque si el financiamiento dependiera de los votos que sacan en una competencia justa, bueno, ahí vemos cuántos de los otros candidatos pudiera recibir un financiamiento. ¿Cuántos sacaron más del 5%? Uno o dos candidatos. Es Carry, Sí, que, que efectivamente. acaba de decir que no está en este combo. Ok, con toda la crítica que yo le puedo tener a Carry, no he visto que ella ha metido propuestas. Eh, entonces, allí está la diferencia. Entonces, estos pseudo partidos, partidos de maletín, lo que están buscando es renta. Renta a costillas de la democracia venezolana. Están dispuestos a sacrificar, y lo han hecho, ya lo han hecho en el pasado y lo siguen haciendo hoy, están dispuestos a sacrificar la democracia, el bienestar del país por un puñado de dinero, unas monedas de plata. ¿Ok? Entonces, eso es lo que son partidos que están buscando sus moneditas de plata. Sí, bueno, a este tema le tenemos que hacer mucho seguimiento en las próximas semanas, sobre todo eh, porque, bueno, hemos visto cómo se ha usado el poder legislativo precisamente para modelar una institucionalidad eh, completamente autoritaria y a favor del partido de gobierno, bueno, donde básicamente ya no hay una separación, una línea, una frontera clara entre el partido gobierno-estado en el caso de Venezuela. Y no me queda más que agradecerte, Juan Manuel, por este espacio. Eh, por hoy, por razones de tiempo, no podemos continuar la conversación, pero creo que nos vamos a volver a ver teniendo en cuenta lo que hemos hablado hoy y precisamente la importancia de este tema, que a veces entre todo este tema técnico de cómo funcionan los sistemas electorales pasa por debajo de la mesa, pero termina definiendo unas reglas del juego que son completamente antidemocráticas, muy obviamente en un contexto autoritario y que va definiendo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, muchísimas gracias, Juan Manuel, y nos vemos en otra edición para toda la audiencia. Muchas gracias. Gracias, Mariana, por la invitación y gracias a todos por estar aquí.